Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo con ustedes, las 16:04 creo que son. Vamos a ver, sí, las 16:06 y hoy es día 18, España, por la tarde. Un gusto estar con ustedes de nuevo para continuar, no, para comenzar, como les decíamos ayer, con el libro cuarto, el último libro que nos queda para completar la serie de 8 libros de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Este es el libro 4 y es un estudio que abarca los capítulos 10 al 12. Y hoy vamos a ver solamente el capítulo primero, porque es un poco largo, que se titula El librito. Vamos allá. Llegamos ahora al capítulo 10 de Apocalipsis. Comienza propiamente con la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, en 1453. La falta de arrepentimiento en la Iglesia permaneció durante todo el tiempo de los 2 primeros ayes hasta que la ciudad cayó. No hubiéramos esperado menos, ya que el modelo de la Iglesia ya había sido establecido proféticamente por el rey Saúl, quien tampoco se arrepintió hasta el final. Después del 9º capítulo, la revelación dada a Juan cambia a una de las innovaciones más importantes que jamás haya llegado a Europa, la imprenta, que permitió que las escrituras se produjeran a bajo costo para el laico promedio. Las escrituras ya no estaban contenidas en enormes libros escritos a mano encadenados al frente de una catedral y escritos en un idioma, en latín, que era desconocido para la gente común. La palabra de Dios se convirtió de repente en un librito que estaba abierto para todo el mundo. O sea, todas esas especulaciones que era ese librito y no sé cuántos, está claro que es la escritura dejó de estar encadenada en esos libros enormes que habrán visto en las películas seguramente, o si han visitado alguna catedral, que estaban ahí encadenados, y la imprenta hizo posible que se hiciera la Biblia en un libro pequeño, manejable, y que estuviese accesible a la inmensa mayoría de la gente, del laicado. Entonces la palabra de Dios se convirtió de repente en un librito que estaba abierto en vez de estar cerrado. Apocalipsis 10, del 1 al 2 dice: y vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo vestido con una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Ya hemos visto cómo los turcos osmaníes u otomanos llegaron al poder después de que los mongoles abandonaran la región y regresaran a Mongolia. Los turcos otomanos conocieron la pólvora gracias a ellos y pronto desarrollaron su uso militar en los cañones. Su primer gran uso de la pólvora se produjo en el asedio a Constantinopla en 1453, cuando sus cañones abrieron una brecha en las murallas de la ciudad, el 29 de mayo de 1453. En la misma época de la historia, la imprenta entró en uso en Europa, convirtiendo la Biblia en un libro de tamaño reducido. La imprenta. La cronología del mundo de Isaac Asimov, en 1991, página 206, dice: la impresión cambió por completo el mundo, y junto con la caída de Constantinopla, el fin de la Guerra de los 100 años y el descubrimiento de los continentes americanos, todo lo cual tuvo lugar en este periodo,
marca la transición de la época medieval a la moderna. La impresión, seguramente uno debe sospechar, fue el más fundamental de estos cambios. Asimov reconoce que los tres grandes acontecimientos históricos de aquellos días, la impresión fue el más fundamental de ellos. La disponibilidad de libros, especialmente las escrituras, trajo el conocimiento y cambió tanto el mundo secular como el religioso. Los chinos habían estado imprimiendo el papel ya desde el siglo VIII, usando bloques de madera para cada página. Produjeron un conjunto completo de 130 volúmenes de clásicos del siglo X. También inventaron el arte de la impresión de tipos móviles ya en el 1041 después de Cristo, pero habían utilizado arcilla en lugar de madera o metal. Además, como los chinos no tenían alfabeto, la imprenta no les resultaba tan práctica, porque tenían que hacer un molde aparte para cada palabra de su idioma. La cronología del mundo de Asimov, página 206, dice esto sobre la invención de la imprenta. Los chinos tuvieron esta noción antes que los europeos y la noticia puede haber llegado a Europa en la época de Mongolia. La cuestión es, sin embargo, que incluso si el concepto no era original de los europeos, fue más utilizado por ellos. Esto no se debió a que los europeos fueran más inteligentes o ingeniosos que los chinos, sino porque los europeos tenían el alfabeto y los chinos no. La invasión mongola del Medio Oriente en el 1200 trajo esta idea a Occidente junto con el uso de la pólvora. Nadie sabe exactamente cómo se le ocurrió a Johannes Gutenberg la idea de tallar letras que pudieran unirse en palabras para estamparlas en el papel. Fue simplemente una innovación más de la tecnología mongola. Los propios musulmanes habían sido los primeros en aprender de los mongoles sobre el arte de la imprenta, pero prohibieron su uso en 1493. La Enciclopedia de la Historia Mundial de Peter Stearns dice en la página 127, una prohibición musulmana de imprimir en árabe y turco se mantuvo en vigor hasta el siglo XVIII e impidió que la nueva tecnología se extendiera antes a la población musulmana. Esta prohibición de la impresión hizo que el Imperio Otomano perdiera su ventaja tecnológica en el mundo. Nunca se han recuperado de esa herida autoinfligida. En Europa, la impresión permitió que los trabajos científicos se compartieran rápidamente entre otros científicos y esto aumentó drásticamente el ritmo del pensamiento y la invención científica. El libro era pequeño. Apocalipsis 10.2 dice que este librito estaba abierto. Esta es una referencia a que la Biblia se abrió a la gente común a través de la página impresa y a través de los esfuerzos de los hombres que comenzaron a traducir la Biblia al idioma común de la gente. Estos dos factores cambiaron la historia. Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania, comenzó a construir la primera prensa de madera en 1436, utilizando tipos móviles de metal. Se completó en 1440. En 1450 imprimió el libro de la Misa de Constanza. Luego comenzó a trabajar en la Biblia misma. La Biblia de Gutenberg se imprimió desde 1452 hasta 1455, mientras los turcos otomanos asediaban Constantinopla en 1453. Las nuevas traducciones abren el libro. La caída de Constantinopla trajo miles de refugiados a Europa. Muchos de ellos eran teólogos de habla griega y llevaban consigo copias griegas de las escrituras. De repente la Vulgata latina tuvo competencia. Los hombres ahora podían traducir la Biblia al inglés directamente del texto griego en lugar de depender de la traducción latina, al inglés, al alemán, al español, a todos los idiomas de Europa. En 1462 el ataque a Mainz por parte de los soldados del arzobispo de Nassau obligó a los impresores a huir de esa ciudad. De esta manera, sus habilidades de impresión se extendieron por Europa. Para el año 1500 había más de 1000 imprentas en 250 ciudades de Europa, incluidas 60 en Alemania.
Ese mismo año se habían impreso más de 9 millones de copias de 30.000 libros diferentes. En 1466 William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento directamente del texto griego, ahora disponible para él. También tradujo el Antiguo Testamento directamente del hebreo original al inglés, y su Nuevo Testamento se usó en la de Coverdale Bible en 1536. Tyndale había dicho: haré que un muchacho que maneja un arado sepa más de las Escrituras que el Papa. Nuevamente preguntó: ¿con qué derecho el Papa prohíbe a Dios hablar en inglés? ¿Por qué los sermones de los apóstoles, predicados sin duda en la lengua materna de quienes los oyeron, no debieran estar ahora escritos en la lengua materna de quienes los leen? Tyndale finalmente fue quemado en la hoguera. Leemos en el libro Historia de la Reforma en la época de Calvino de J.H. Mirle d'Aubigne. En agosto de 1536, Tyndale compareció ante el tribunal eclesiástico. Se le acusa, dijeron sus jueces, de haber violado el derecho imperial que prohíbe a cualquiera enseñar que la fe sola justifica. La acusación no carecía de verdad. El Injus Mammon de Tyndale acababa de aparecer en Londres con el título Tratado de Justificación solo por fe. Todo hombre podía leer en él el delito que se le imputaba. El 6 de octubre de 1536, Tyndale murió gozosamente como mártir de la palabra de Dios. J.H. Merle d'Aubigne continúa: el gozo de la esperanza llenó su corazón. Sin embargo, una idea dolorosa se apoderó de él. Muriendo lejos de su patria, abandonado por su rey, se entristeció al pensar en ese príncipe que ya había perseguido a tantos siervos de Dios y que permanecía obstinadamente rebelde contra esa luz divina que brillaba por doquier a su alrededor. Tyndale no permitiría que esa alma pereciera por descuido. Su caridad enterró todas las faltas del monarca, oró para que esos pecados fueran borrados de delante del rostro de Dios. Habría salvado a Enrique VIII a cualquier precio. Mientras el verdugo lo sujetaba al poste, el reformador exclamó en voz alta y suplicante: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Fueron sus últimas palabras. Inmediatamente después fue estrangulado y las llamas consumieron el cuerpo del mártir. La Biblia se convirtió rápidamente en un libro abierto. Ya no era simplemente un libro sacerdotal que estaba cerrado para los laicos. Todo esto fue resultado directo del ángel fuerte enviado por Dios para cambiar el curso de la historia. Como dijimos anteriormente, la de Coverdale Bible en 1536 fue la traducción de Tyndale. Se le entregó al rey Enrique VIII para obtener permiso para distribuirla en Inglaterra. Continuando, Henry repasó el libro. El nombre de Tyndale no estaba en él y la dedicatoria a su majestad estaba muy bien escrita. El rey consideró, y no sin razón, la Sagrada Escritura como el motor más poderoso para destruir el sistema papal, y creyendo que esta traducción le ayudaría a emancipar Inglaterra de la dominación romana, llegó a una resolución inesperada. Autorizó la venta y la lectura de la Biblia en todo el reino. Príncipe inconsistente y caprichoso, al mismo tiempo publicó e impuso en todo su imperio, en todo su reino, las doctrinas del romanismo y circuló sin obstáculos la palabra divina que las derrocó. Bien podemos decir que la sangre de un mártir, preciosa a los ojos del Rey Supremo, abrió las puertas de Inglaterra a las Sagradas Escrituras. Durante siglos el pueblo inglés había estado esperando tal permiso, incluso desde antes de la época de Wycliffe, y en consecuencia la Biblia circuló rápidamente. Este gran acontecimiento, más importante que los divorcios, los tratados y las guerras, fue la conquista de Inglaterra por la Reforma. Quien poseía los medios compró el libro y lo leyó, o hizo que otros se lo leyeran.
Las personas mayores aprendieron letras para estudiar las sagradas escrituras de Dios. En muchos lugares hubo reuniones de lectura. Los pobres juntaban sus ahorros y compraban una Biblia. Y luego en algún rincón remoto de la iglesia, modestamente formaron un círculo y leyeron el libro sagrado entre ellos. Una multitud de hombres, mujeres y jóvenes disgustados con la pompa estéril de los altares y con el culto de imágenes mudas, se reunía en torno a ellos para saborear las preciosas promesas del Evangelio. Dios mismo habló bajo los techos abovedados de aquellas capillas antiguas o catedrales gastadas por el tiempo, donde durante generaciones no se habían escuchado más que misas y letanías. El pueblo deseaba, en lugar de los ruidosos cánticos de los sacerdotes, escuchar la voz de Jesucristo, de Pablo y de Juan, de Pedro y de Santiago. El cristianismo de los apóstoles reapareció en la iglesia. La Biblia Coverdale, 1536, fue seguida por la Biblia de Ginebra, 1560, y más tarde la Biblia King James en 1611. Tan importante como sus publicaciones fue el hecho de que fueron autorizadas por los monarcas, por lo que ya no era ilegal leer las escrituras. Esto es lo que verdaderamente abrió el librito, como lo profetizó Juan. Martín Lutero y la Reforma Protestante. Si bien hubo importantes eventos de fondo que provocaron la Reforma Protestante, incluida la degeneración de los mismos papas romanos, la Reforma realmente comenzó en 1517. La cronología del mundo de Asimov, páginas 209 a 210, dice: Wycliffe y John Huss habían arremetido contra la corrupción, la venalidad y el lujo de la Iglesia, y habían sido silenciados. Sin embargo, mientras continuaran los abusos, seguramente surgirían otros reformadores. Para recaudar dinero, la Iglesia ahora vendía indulgencias, es decir, documentos que aseguraban que las almas muertas en el purgatorio serían liberadas si los parientes vivos solo pagaban los precios establecidos para tales indulgencias. Un monje agustino, Martín Lutero, 1483 a 1546, se sintió ofendido por esta conversión de la espiritualidad en un dispositivo para hacer dinero y por varios otros defectos que vio en la administración y el comportamiento de la Iglesia. El 31 de octubre de 1517 clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Sajonia, la forma habitual de desafiar a otros a debatir con él sobre los diversos puntos de vista que estaba expresando. Lutero tenía a su favor lo que los reformadores anteriores habían tenido. Lutero tenía a su favor lo que los reformadores anteriores habían tenido, el nacionalismo. Wycliffe había hecho un llamamiento a los nacionalistas ingleses que se oponían a que el dinero fluyera para siempre a las arcas italianas del Papa. De manera similar, John Huss apeló al nacionalismo bohemio y ahora Lutero apeló al nacionalismo alemán. Sin embargo, Lutero tenía además algo que Wycliffe y Huss no habían tenido. Lutero tenía la imprenta. Las opiniones de Wycliffe y Huss solo se transmitieron con dificultad, por lo que muchas personas conocían solo pocos detalles sobre sus argumentos. Lutero, sin embargo, tenía el don de una prosa vigorosa y poderosa que aparecía como panfletos impresos. Estos se extendieron a lo largo y ancho de Alemania mucho más rápido de lo que podrían haber sido suprimidos. En poco tiempo todos conocieron y debatieron los nuevos puntos de vista. Por lo tanto, vemos cuán importante fue la imprenta para el éxito de la Reforma Protestante. En la página 213 del mismo libro leemos sobre el Papa León X, quien era el Papa romano durante este periodo de la historia. León aparentemente no comprendía la gravedad de la situación y estaba satisfecho con excomulgar a Lutero. Descartó todo el asunto como solo otro argumento entre los monjes, sin comprender el gran cambio que la imprenta había traído a tales argumentos. León X excomulgó a Martín Lutero en enero de 1520. Lutero a su vez quemó la bula papal, como se la llamó. Al año siguiente, el rey Enrique VIII de Inglaterra escribió un libro en el que refutaba las opiniones de Martín Lutero,
Por ello, León X le otorgó el título de defensor de la fe. Pero los acontecimientos en Inglaterra pronto llevaron a una ruptura con el catolicismo romano y al establecimiento del protestantismo en esa nación. Enrique VIII quería un heredero varón al trono, pero su esposa Catalina de Aragón le había dado solo una hija, María. Afirmó que la falta de un heredero varón era el juicio de Dios sobre él por casarse con la viuda de su hermano. Así, en 1527 solicitó al Papa el divorcio. Fue un caso de muy mal momento. Hubo una disputa entre el emperador Carlos V y el rey Francisco I de Francia. El Papa hizo una alianza imprudente con el rey francés durante la época en la que Carlos V tenía el control de Italia. El comandante de las fuerzas francesas, Carlos, duque de Borbón, cayó en desgracia con su propio rey y por lo tanto se volvió traidor y unió fuerzas con el emperador Carlos V. Luego condujo a su ejército francés, en su mayoría católicos, a Italia y saqueó la ciudad de Roma, tomando prisionero al Papa. El mismo Carlos de Borbón murió en la primera batalla, pero sus tropas saquearon Roma sin él. La cronología del mundo de Asimov dice en la página 213: Roma recibió un trato mucho peor que nunca a manos de los soldados cristianos. Algunos eran luteranos, pero la mayoría eran católicos, que a manos de los godos y los vándalos 11 siglos antes. Se considera que el saqueo de Roma marcó el final del Renacimiento italiano. Por lo tanto, Enrique VIII solicitó el divorcio de Catalina en el momento en que el Papa Clemente VII era prisionero del emperador Carlos V. El Papa no estaba en condiciones de acceder a la solicitud de Enrique de divorciarse de Catalina. Ella era la tía de Carlos V, por lo que ciertamente no permitiría que el Papa le concediera el divorcio. Estos eventos significaron que el Papa estaba preocupado por su propia supervivencia en el mismo momento en que los problemas se estaban gestando en Inglaterra. Debido a que a Enrique no se le concedió el divorcio, se divorció de ella sin permiso papal y se casó con Ana Bolena en 1533. Más tarde ese mismo año, ella dio a luz a una hija, Isabel, que finalmente se convertiría en reina. En 1534 el Parlamento inglés aprobó el Acta de Supremacía, nombrando al rey y sus sucesores protector y único jefe supremo de la Iglesia y el clero de Inglaterra. Este fue el comienzo de la Reforma Protestante en Inglaterra. Fue más un acto de Estado que una verdadera reforma de los ideales espirituales. No obstante, a pesar de todos sus defectos, proporcionó un refugio relativamente seguro para que los protestantes desarrollaran sus ideas y las difundieran por el resto de Europa. El momento de la Reforma. En cuanto al tiempo, encuentro dos fechas, 1517 y 1534, las más significativas. El apóstol Pablo fue comisionado en su primer viaje misionero en el 47 después de Cristo, al comienzo de la gran hambruna en todo el Imperio Romano, mencionada en Hechos 11:28, que fue profetizada por Agabo. El ministerio de Pablo finalmente terminó con su ejecución en Roma en el 67 después de Cristo, como resultado de la persecución romana que comenzó 3 años antes en el 64 después de Cristo. El ministerio de Pablo, que comenzó durante una hambruna en el 47 después de Cristo, fue cuando la Iglesia primitiva realmente comenzó a ir más allá de los límites opresivos del judaísmo y al mundo en general. Aunque una hambruna física devastó Judea, el Evangelio de Pablo alivió la hambruna espiritual de la palabra, Amós 8:11. 3 periodos de 490 años después nos llevan a 1517 después de Cristo, cuando otra hambruna de escuchar la palabra se apoderó de la Roma papal, debido a la prohibición de leer la Biblia. Pero entre los protestantes la palabra estaba siendo traducida, impresa y puesta en sus manos. Devoraron con hambre su carne, y así para ellos la hambruna de la palabra había terminado. De esta manera, 1517 fue un paralelo profético al 47 después de Cristo. En el 64 después de Cristo, el gran incendio de Roma hizo que Nerón culpara a los cristianos, cuando en realidad él mismo lo había provocado. Si sumamos 3 periodos de 490 años a esta fecha, llegamos al año 1534,
que no solo fue la fecha del acta de supremacía de Inglaterra, sino que también fue cuando Ignacio de Loyola estableció la orden de los jesuitas. Esto pronto condujo a la Contrarreforma, cuando los jesuitas de Roma tomaron la iniciativa en la persecución de los protestantes separatistas. Por lo tanto, estas dos fechas, 1517 y 1534, son consideradas por los historiadores como las fechas principales para los inicios de la Reforma protestante, que se dieran a 3 por 490 años después del ministerio de Pablo y el comienzo de la persecución romana agrega peso a esto. Y por supuesto, el cuarto periodo de 490 años se extiende desde 1517 hasta 2007 y desde 1534 hasta 2024. Parece que 2007 a 2024 marca una especie de transición para la Iglesia, así como el ministerio de Pablo marcó una transición para la Iglesia en el primer siglo. Bueno, pues queridos amigos, hermanos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La próxima vez que abordemos Apocalipsis será el capítulo 2, comiendo el libro. Y el lunes, Dios mediante, yo creo que, no sé si probablemente podamos terminar el regreso del hijo pródigo de Henry J. Owen con el último capítulo, que es Convertirse en el Padre, que es muy interesante. Y bueno, tiene un apéndice y unas dedicaciones y una que son 3 o 4 hojas más. Aunque sea un poco largo, quizás lo metamos también para dejarlo cerrado y no dejar eso para otro vídeo. Bien, pues eso es todo. Que descansen el fin de semana, que lo aprovechen para buscar al Señor también, descansar, divertirse, buscar al Señor y ser renovados. Y no se olviden de venir a acompañarme entonces el lunes. Dios mediante, aquí les espero. Hasta entonces, pásenlo bien.